Buen día, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el proyecto final que es producción de etanol a partir del lactosero con células inmovilizadas de Clubberomyces marcianus en un lecho empacado. Como objetivos tenemos objetivos generales y particulares. En objetivos generales tenemos identificar cómo es el funcionamiento del bioreactor lecho empacado y conocer sobre los parámetros cinéticos, transferencia de masa y calor y sistema de aeración en el bioreactor, etc. También en objetivos particulares tenemos que cada miembro del equipo sea capaz de reconocer las partes y el manejo del bioreactor de lecho empacado y trabajar con un problema real que nos permita proponer una solución a este utilizando el bioreactor de leche empacado. Un lecho empacado son reactores que pueden usar en reacciones químicas de diversas industrias. Estos están compuestos por reactores tubulares, están llenos de partículas sólidas de catalizador. Generalmente se utilizan para catalizar reacciones de gases. La reacción química se da en la superficie del catalizador y una ventaja de usar este tipo de reactores es la mayor conversión por peso de catalizador en comparación de otros reactores catalíticos. La conversión se basa en la cantidad de catalizador sólido en lugar del volumen del reactor. El lecho empacado es un sistema de mucha utilidad en los procesos industriales, ya que consiste en una columna cilíndrica que contiene entrada de un gas y un espacio de distribución en el fondo, una entrada de líquido y un dispositivo de distribución en la parte superior, en la salida del gas de la parte superior y una salida del líquido en la parte del fondo y el empaque o el relleno de la torre. El gas entra por el espacio de distribución que está por la parte de abajo de la sección empacada y se va elevando a través de las aberturas o intersticios del relleno. Así se pone en contacto con el líquido descendente que fluye a través de las mismas aberturas. El empaque proporciona una extensa área de contacto íntimo entre el gas y el líquido. También los lechos empacados pueden ser clasificados de acuerdo a su utilidad y la eficiencia de colección, que van del 80 al 99% de rendimientos de la transferencia de masa o calor. También el material de construcción de estas debe ser resistente a la corrosión, ya que el contacto con el fluido siempre está en contacto con el fluido que esté utilizando. Actualmente en el campo de las industrias productoras de queso se tiene un problema latente sin resolver, el cual se genera debido a la gran producción de suero compuesto que se desecha a través del alcantarillado municipal, generando problemas de contaminación ambiental. Con el fin de controlar y reducir las descargas de desechos líquidos de las industrias productoras de queso, se ha buscado el aprovechamiento del suero utilizando la tecnología de inmovilización de células para la producción de bebidas fermentadas. Un microorganismo que puede aportar algo a las soluciones de estas problemáticas en la industria es este microorganismo llamado Cluiberomyces marcianus, que posee la capacidad de crecer y reproducirse a temperaturas de hasta 44 grados Celsius aproximadamente. Este es un valor que más adelante se va a tomar en cuenta para nuestro sistema de transferencia de calor. Además, el microorganismo tiene la capacidad de producir enzimas como la galactosidasa e inulasa, las cuales le confieren la capacidad de asimilar azúcares como la inulina y la lactosa, por lo cual esto es un microorganismo muy conveniente y de gran interés en la industria para la producción de etanol. Y bueno, pues los parámetros cinéticos de crecimiento microbiano son las herramientas básicas para escalar los procesos biotecnológicos evaluados en el laboratorio, puesto que permite predecir el desarrollo de la fermentación y evaluar los rendimientos y las productividades en los procesos. Los más importantes son la velocidad específica máxima de crecimiento, la constante de afinidad por el sustrato y los coeficientes de rendimiento.
Y un efecto positivo sobre los parámetros cinéticos de crecimiento permitiría disminuir los tiempos y aumentar los rendimientos y las productividades de los procesos industriales y un sinnúmero de procesos biotecnológicos. Las ventajas de probar y desarrollar a escala laboratorio antes de subir a escala industrial incluyen costos de construcción, un cambio de proyecto rápido si es necesario y mínima generación de fluente, lo que colectivamente provee flexibilidad para probar hipótesis y optimizar procesos. Se propone un lecho empacado para la optimización en la producción de una bebida fermentada a base del suero de queso utilizando Cliuberomyces marxianus e inmovilización de células. A lo largo de la torre del lecho empacado, el líquido fluye hacia abajo mientras que la corriente gaseosa va en sentido ascendente con el objetivo de aumentar el contacto gas líquido con el material catalizador. Los pellets son de geometría esférica hechos a base de alginato de calcio con una concentración del 10% volumen-volumen de células inmovilizadas. Es decir, que contienen un rango de alrededor de 5.3 por 10 a la 8 células por cada mililitro de gel. De acuerdo con lo reportado por Cóndor, los parámetros óptimos para obtener el mayor rendimiento para la producción de alcohol son los siguientes. El diámetro de las perlas sería de 3 mililitros. El flujo de alimentación al bioreactor sería de entre 140 y 150 mililitros por hora. Una relación de columna 1:12, es decir, 2.2 centímetros de diámetro y 26.4 centímetros de altura, mientras que las dimensiones del lecho fijo abarca el 70% de la capacidad total del tanque, es decir, alrededor de 3.000 perlas, y una temperatura de proceso de fermentación óptima de 30 grados centígrados. Para el sistema de aireación que nosotros vamos a proponer, yo voy a explicar más o menos sobre cómo lo planteamos y de qué trata. Siguiente, por favor. Pues la aireación es un proceso es una operación unitaria que consiste en la dispersión homogénea de un componente en fase gaseosa dentro de otro de fase líquida. Como ya nos explicaron en el diagrama del proceso, vamos a tener una entrada de gas por abajo y una entrada de nuestro sustrato por arriba. Esto lo que va a hacer, pues el gas va a aumentar a que se lleve a cabo la transferencia de masa entre nuestros pellets y el sustrato. En estas operaciones unitarias puede haber dos suboperaciones que son la absorción y la desorción. Para este tipo de reactores no hay que preocuparse por las posibles combinaciones que se pueden llevar con un tanque agitado. Como hemos estado revisando en los tanques agitados, con sistema de gaseado se pueden llegar a estas tres diferentes opciones que vemos en la pantalla. Puede ser que sea inundado o que esté completamente disperso, pero en este tipo de reactores de lecho empacado solo hay que preocuparnos por el caudal del gas que se está alimentando y del diámetro de las partículas de gas que están entrando al sistema. Para estas acciones podemos analizar los parámetros más críticos del proceso de aireación, tales como la distribución de gas dentro del sistema, la fracción de volumen ocupado por el gas, el ratio de transferencia de masa, el rendimiento de transferencia de masa y la distribución del tamaño de la burbuja. Estos son los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en nuestro proceso y para obtener los mejores rendimientos y un producto de buena calidad. Siguiente.
De acuerdo a varios autores, indican que la producción de una burbuja fina es la mejor forma para aumentar la superficie de contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida. De este modo obtener un radio más alto de transferencia de masa. La producción de burbuja fina es la mejor forma para aumentar la superficie de contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida. Entonces, de acuerdo a esta empresa llamada Think Fluid Dynamics, es posible analizar todos estos parámetros, pero no se pudo realizar el, el simulado porque era un programa de cobro. En un sistema, idealmente se reconoce que la pérdida de presión puede deberse a la fuerza de arrastre ejercida por el fluido sobre las partículas, lo que se conoce como las condiciones de flujo laminar, o bien que pueden deberse a efectos cinéticos asociados como remolinos, cambios de dirección, contracciones y expansiones, lo que corresponde al flujo turbulento. Sin embargo, en un sistema real, ambos flujos coexisten en diversas proporciones que de acuerdo con donde, si se supone que las pérdidas de presión por efectos viscosos y cinéticos pueden sumarse, se tiene una ecuación para el rango total de flujo, mejor conocida como la ecuación de Ergun. Entonces, con el volumen, el- con el caudal de flujo que se propone, se calculó la velocidad y también se calculó el volumen del tanque, el volumen del lecho, y con esto se calculó el volumen de vacío para calcular la porosidad y con ello poder calcular el Reynolds, el cual, bueno, no es tan necesario ya que con la ecuación de Ergun es independiente del valor del Reynolds. Y se obtuvo que la caída de presión era de 0.1855 pascales. Siguiente. Y bueno, los procesos biológicos operan en un intervalo cerrado de temperaturas. Esto para asegurar la temperatura óptima en un proceso biológico, ya que si se descuida puede tener efectos importantes como la desnaturalización de proteínas, inhibición enzimática y la producción de la muerte celular. Debido a que las propiedades físicas como la densidad y viscosidad del suero de leche no estaban reportadas, para los cálculos y estimaciones se asumió que el fluido que circulaba a través del lecho era agua a la temperatura del proceso. Y bueno, para conseguir una temperatura de proceso de 30 grados centígrados, se utiliza un sistema de calentamiento para el cual se va a considerar una temperatura superficial constante, ya que en algún punto la temperatura superficial del calentador se igualará con la del fluido. Se observa un sistema de convección forzada de flujo laminar a través del cilindro, que de acuerdo con lo mencionado con Sengel, si se considera su temperatura superficial constante, se obtiene un número de Nusselt de 3.66. Con esto se calculó la transferencia de calor hacia el medio nutritivo con un valor de 17.67 watts. Y bueno, en el caso de la transferencia de masa, la concentración del gas de interés en la fase gaseosa es mayor a la concentración de gas de interés en la fase líquida. En este sentido, existe un gradiente de concentraciones entre las dos fases y la masa de contaminante se mueve desde la fase gaseosa hasta la fase líquida. Este movimiento se presentará hasta que las dos fases se encuentren en equilibrio. Y pues en el equilibrio la relación entre el aire y el líquido es descrita por la ley de Henry. La concentración en el agua será proporcional a la concentración en el aire, donde la constante de proporcionalidad es conocida como la constante de Henry. Y bueno, para determinar los coeficientes locales de transferencia, utilizamos estas correlaciones, utilizaríamos, y para los coeficientes globales, utilizaríamos estas de acá. Ahora para el ciclo de esterilización,
Se calculó el tiempo de mantenimiento, en el cual se sabe que el tiempo de calentamiento es de 29 minutos y el tiempo de enfriamiento es de 18 minutos. El rango de temperaturas está entre 100 y 122 grados centígrados y se utilizó el método de Richards para su solución. Y bueno, como ya lo mencioné, en el tiempo de proceso tenemos el tiempo de calentamiento que es de 29 minutos y el tiempo de enfriamiento de 18 minutos, lo cual pues se busca el tiempo de mantenimiento. Y mediante la siguiente ecuación en la que se utilizan las nablas, que la nabla total es igual a la nabla de calentamiento más la nabla de mantenimiento más la nabla de enfriamiento, se despeja la nabla de mantenimiento y se sustituye la definición de nabla de mantenimiento, la cual la ecuación nos queda como la constante de muerte a esta temperatura específica que es K y el diferencial del tiempo de mantenimiento, y lo que buscamos es el tiempo de mantenimiento, entonces se despeja. Y de las tablas de Richard buscamos a esta temperatura que es a 122 grados centígrados, la constante K y la nabla. Entonces, al sustituir en la ecuación tenemos un tiempo de mantenimiento de 2.03 minutos. También algo que es muy importante es la instrumentación del bioreactor. Idealmente los sensores deben estar en la parte... Ay, Dios, permíteme. Idealmente los sensores deben estar en línea para medir las propiedades físicas del cultivo, y estos sensores deben ser esterilizables para asegurar la asepsia del proceso. Sin embargo, no todas las mediciones pueden ser hechas en línea. Algunas medidas fuera de línea requieren también de tomar muestras y analizarlas, lo cual consume tiempo y hace lenta la respuesta del control, como es la biomasa, el sustrato y metabolitos. En la siguiente tabla se pueden ver los equipos que se ocupan para medir las siguientes variables. Lo que es la temperatura, se utilizan termómetros o termistores. Para medir la presión se utilizan los manómetros y cargas, volumen, sensores de nivel. Para la espuma, en dado caso que haya, sondas metálicas. Velocidad de flujo gaseoso, rotámetro y medidor térmico. Por lo general el rotámetro es para bioreactores que tienen tanque agitado. En este caso no se utiliza. Para flujo líquido se utilizan turbinas, rotámetros, transductores de flujo y bombas peristálicas. Para el pH, electrodos de referencia de vidrio combinado. Para medir el oxígeno disuelto se utiliza un electrodo polarográfico, y para el dióxido de carbono disuelto un electrodo. Para el oxígeno en fase gaseosa se utiliza el análisis paramagnético, y para la fase gaseosa del dióxido de carbono el análisis infrarrojo. Para la medición de las propiedades químicas